En esta enseñanza te voy a compartir una idea para predicar un sermón sobre el tema que muchos predicadores no quieren tocar, el tema de las finanzas. Y de hecho te voy a compartir una experiencia personal que yo compartí con mis oyentes cuando yo prediqué este sermón. Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para capacitar a ustedes los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Aquí yo enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Antes de comenzar la enseñanza, quiero dejarte saber que actualmente estoy preparando un curso para ayudarte a preparar un plan de crecimiento personal. Si quieres crecer, necesitas un plan y este curso te ayudará a armar un plan que te dará un crecimiento impactante. Tentativamente el curso se titula Crecimiento sin Límites, tu guía completa para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes de tu vida. El curso está bajo construcción, pero puedes unirte a una lista de espera al visitar mi sitio marioescobedo.com/crece. Ahora sí, comencemos con la enseñanza. Algunos predicadores no quieren tocar el tema de las finanzas en sus sermones, pero la Biblia tiene mucho que decir acerca de las finanzas y por ende, yo creo que nosotros debemos presentar a nuestros oyentes el punto de vista bíblico con respecto a las finanzas. Ahora, hay muchos versículos o pasajes bíblicos que tú puedes usar para hablar sobre las finanzas. Algo que hice cuando yo prediqué este sermón, fue la primera vez que lo había hecho, es que tomé un tiempo para hacer un paréntesis y hablar acerca de la salvación y cómo se relaciona la salvación con las finanzas. Y lo que hice es que compartí este versículo con mis oyentes para tener un contexto muy claro de qué es lo que yo pienso que la Biblia enseña acerca de las finanzas y la salvación. El versículo es Efesios 2, el versículo 8, que dice así, y el 9 dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Comencé el sermón de esta manera para recalcar el punto que la salvación es por gracia, siempre y únicamente es por gracia. Y yo quise decir eso porque enseguida lo que les dije a mis oyentes fue lo siguiente, aquí lo ves en la pantalla: ninguna cantidad de dinero que le des a Dios te hace más perdonado o más salvo. De igual manera, ninguna cantidad de dinero que retengas de Dios te hace menos perdonado o menos salvo. Yo quería que mis oyentes supieran que cuanto den o no den, no afecta su salvación. Ahora, si les recalqué, fui muy claro en decir, afecta las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida, pero no eres ni más ni menos perdonado o salvo porque das o no das. La salvación es únicamente a través de fe en el Señor Jesucristo, la gracia. Y eso yo sentí que era muy importante, especialmente al inicio de este sermón, recalcar ese punto y hacer ese punto claro. O alguien iba a pensar, bueno, si no doy, si no estoy dando, no soy salvo, no soy perdonado. Y la Biblia no enseña eso. Ahora sí, para desarrollar el punto de las finanzas, yo hablé sobre esta idea principal. Yo siento que cada sermón debe tener su idea principal. Y entonces cuando yo prediqué esto en mi iglesia, esta fue la idea principal de este sermón. Fíjate bien. Honras a Dios con tus finanzas cuando fielmente le das de lo primero y no de lo que sobró. Y de hecho, esa frase es algo que digo casi cada domingo al momento de recoger la ofrenda y los diezmos. Yo digo eso: honrar a Dios es darle de lo primero y no de lo que sobró. Y ahora en este sermón tuve la oportunidad para desglosar, explicar más lo que eso significa. Y usé como base bíblica un pasaje que muchos usamos, que es Malaquías 3, y me enfoqué nada más en el versículo 10 y pude extraer unos principios de ese versículo. Lo primero que dije bajo esta idea principal fue lo siguiente: cuando honras a Dios con tus finanzas, demuestras obediencia. Y eso es importante.
obediencia. Fíjate lo que leí, Malaquías 3, el versículo 10, dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. De ese versículo, de esa porción, yo recalqué en la idea de la obediencia, que aquí Dios está dando una orden. Dice, traigan todos los diezmos. No es una sugerencia, no es una negociación. Dios está diciendo, está dando una orden. Pero aquí también yo hablé acerca de lo difícil que es obedecer, que todos batallamos con la obediencia. Y aún dije lo siguiente, Jesús mismo en su humanidad batalló con la obediencia. Herejía, no. Tú sabes bien que la noche antes de que Jesús fue arrestado y crucificado, él, al estar orando solo, le dijo al Padre, si sea posible que pase esta copa de mí. O sea, estaba diciendo, no quiero hacer aquello por lo cual me enviaste al mundo a hacer, pero terminó diciendo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero en ese momento Jesús estaba batallando con la obediencia. Y dije eso para que mi audiencia supera que no son malas personas si batallan con la obediencia. Ahora, tienes que obedecer, debes obedecer, pero todos batallamos con la obediencia. Aquí es donde usé una experiencia personal para demostrarles que todos, incluso los pastores, batallamos con la obediencia. Y cuando usas experiencias personales, especialmente experiencias donde tú no eres el héroe, donde tú no sales como un ejemplo, modelo, ¿verdad? Eso ayuda a la gente a identificarse contigo y se dan cuenta, pues él también batalla, ¿verdad? Él también batalla con esto. Y les conté lo siguiente. Nosotros en nuestra iglesia apoyamos a misioneros de diferentes partes del mundo. Y en una ocasión, una pareja muy joven, pareja misionera muy joven, llegó a nuestra iglesia con 3 niños, todos los niños menos de 5 años de edad. Y aquí en los Estados Unidos, por ley, si tienes niños de esa edad, tienen que ir en esos asientos de seguridad para niños. Pues imagínate, un carro pequeño, 3 niños que requerían esos asientos de seguridad en el asiento de atrás, pues los niños pobrecitos iban amontonados el uno sobre el otro. Y cuando yo los vi y platicaba con ellos, yo sentí al Señor decirme, regálales tu camioneta. Yo en ese entonces manejaba una minivan. Y Dios me decía, yo sentía en mi corazón que Dios me decía, regálales tu camioneta. Y yo recalcaba el punto que es difícil obedecer cuando se trata de tu dinero y de tus bienes. Y yo reconozco, entiendo eso. Porque cuando Dios me decía, regálales tu minivan, yo me hacía el sordo. Yo me hacía el sordo. Y al fin de todo, después de ese día, yo escuchaba a Dios durante todo ese tiempo que Él me estaba diciendo, regálales tu minivan. Pero ¿sabes qué? No es que batallé con la obediencia, reprobé la prueba de la obediencia. ¿Por qué digo eso? Porque no obedecí. No les regalé mi minivan y se fueron. Y yo comuniqué eso con mis oyentes porque yo quería que supieran, mira, si estás batallando con este asunto de diezmar, de dar fielmente a Dios, no eres el único. Todos batallamos con esto. Pero entonces, y fui al siguiente principio que les quise compartir, que a pesar de esa batalla, esa lucha con la obediencia, tienes que demostrar tu confianza en Dios. Y de hecho, cuando honras a Dios con tus finanzas, demuestras tu confianza en Dios. Porque honrar a Dios con tus finanzas realmente nunca es asunto de la billetera, siempre es asunto del corazón y de tu confianza en Dios. Quedándome en ese mismo versículo, Malaquías 3:10, yo les dije lo siguiente, leí lo siguiente cuando Dios dijo, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí recalqué el punto que esta es la única vez en toda la Biblia que Dios dice, pruébenme en esto. La única vez en toda la Biblia que Dios da permiso, de hecho, extiende una invitación a su pueblo a probarlo en algo. De hecho, en muchas partes de la Biblia, Dios castiga o Dios regaña al pueblo de Israel por haberlo puesto a prueba. Pero en este caso, Dios invita al pueblo. Pruébenme en esto. Es una invitación para confiar en Él. Dios estaba tan seguro de su fidelidad
que en la única parte de la Biblia que él invita a su pueblo a ponerlo a prueba tiene que ver con las finanzas. Entonces, cuando tú honras a Dios con tus finanzas, estás demostrando que confías en Dios y en que Él va a proveer. Bueno, yo continué con compartirles esa experiencia personal y les dije que después de varias semanas yo seguía escuchando a Dios decirme, regálales tu minivan. Yo fui con mi esposa y le dije, sabes, fíjate, Dios ha estado tratando conmigo de esta manera. Me dijo que le regalara la minivan. Y la respuesta de mi esposa fue, ¿y por qué no lo has hecho? Pues ella en ese momento no batalló con la obediencia y sabía lo importante que era obedecer y confiar en Dios. Y en ese momento, pues yo le dije, mi amor, es que nos vamos a quedar sin auto. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ese auto. Y ella simplemente dijo, ¿por qué no lo has hecho? O sea, ella estaba instándome a demostrar confianza en Dios. Bueno, en ese momento, pues yo le llamé al misionero y le dije, ¿sabes qué? Esto y esto ha estado pasando. Yo sentí que Dios me dijo que hiciera esto. No he obedecido, no he demostrado mi confianza en Dios, pero ahora lo quiero hacer. Y cuando yo platicaba con él, yo le dije, discúlpame, perdóname. Y él me decía, no, 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 está bien, no te preocupes, está bien, no, no pasa nada. Y me dijo lo siguiente, sabes que esta es una contestación a nuestras oraciones, porque en esta última semana nosotros hemos estado visitando agencias de autos buscando una minivan, pero está fuera de nuestro presupuesto comprar una. Gracias por ser obediente. Y yo dentro de mí, ser obediente, pues tanto tiempo que he sido desobediente. Pero él estaba confiando en que Dios iba a proveer. Y en ese momento yo tuve que confiar en que Dios iba a proveer. Que sí, íbamos a regalar una camioneta, una minivan que nosotros necesitábamos en ese momento. Pero estábamos confiando en que Dios iba a proveer de alguna manera. Y entonces decirle a tus oyentes, mira, confía en Dios. Cuando Dios pide algo de ti, no te quiere quitar algo, te quiere bendecir con algo mejor quizá. Y no das para que Dios te dé algo mejor, no, primero, antes que todo, es para la obediencia. Pero Dios es tan bueno que sí te recompensa. Bueno, enseguida lo que yo compartí con mis oyentes. Y claro que voy explicando el pasaje y dando más detalles. Aquí nada más ayudándote a generar ideas para un sermón parecido a este. Pero lo que hice enseguida es que les dije lo siguiente. Cuando honras a Dios con tus finanzas, te posicionas en el fluir de las bendiciones de Dios. Nuevamente, aquí en Malaquías 3, el mismo versículo 10, leí lo siguiente. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Eso ya lo habíamos leído. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y yo les dije, mira, muchas personas se quejan y se ponen a pensar, ¿por qué esa persona tiene más bendición que yo? Quizá Dios ama más a esa persona y no es así. Es simplemente que esa persona se ha ubicado, se ha posicionado donde las bendiciones de Dios están fluyendo. ¿Y cómo haces eso? Hablando en el ámbito financiero, pues honras a Dios con tus finanzas. Es lo que dice esta porción de la Biblia en Malaquías, que cuando tú confías en Dios, cuando aceptas ese reto que Dios te está haciendo, pruébame en esto, Él dice, vas a ver, voy a abrir las compuertas del cielo y derramar bendición, no cualquier bendición, no una bendición de apenitas, te va a rociar con bendición, sino que voy a abrir las compuertas del cielo y va a haber bendición en sobreabundancia. Y llegas a ese momento de recibir bendición en sobreabundancia cuando te posicionas donde las bendiciones de Dios están fluyendo. ¿Cómo haces eso? Obedeces. Honras a Dios con tus finanzas. Pones a Dios en primer lugar. No le das de lo que sobró, le das de lo primero y de lo mejor. Cuando haces eso, te posicionas en el fluir para recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros le entregamos a estos misioneros nuestra minivan, pues nos quedamos sin una camioneta. Bueno, sin esta teníamos otra, gracias a Dios, pero necesitábamos más que un auto. Y después de unos días, una familia de la iglesia se nos acercó. Ahora, nosotros no compartimos nada de esto, salvo que con un grupito muy, muy pequeño de personas, gente de confianza.
Y una de estas personas, después de unos días, se acercaron con nosotros y nos dijeron, sentimos de parte de Dios comprarles a ustedes una camioneta nueva. Y en ese momento me di cuenta que cuando obedeces a Dios y confías en Dios, Dios suple por cada necesidad. Dios no te quita algo, Dios no te roba, Dios no necesita lo que tú tienes, pero lo está haciendo para bendecirte a ti, para ver si quieres ser obediente, para ver si vas a confiar en Él, para que Él entonces pueda derramar abundancia, bendiciones en sobreabundancia. Y entonces cuando ellos hicieron este gesto hacia nosotros, nos dimos cuenta, mi esposa y yo, Dios siempre cuida de nosotros. Pero algo que yo me doy cuenta es lo siguiente, y esto yo lo digo a mi congregación muy a menudo. Cada promesa de Dios tiene una condición. Nada más nos enfocamos en las promesas, declaramos las promesas que Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Y es cierto, Dios tiene maravillosas promesas, múltiples promesas en su palabra. Pero date cuenta, siempre que Dios promete algo, lee el contexto de la promesa y vas a ver que Dios espera obediencia para cumplir esa promesa. Y siento que mucha gente olvida o intencionalmente ignora esa porción, que tienes que obedecer, tienes que confiar para entonces recibir y disfrutar de las promesas que Dios te quiere dar. Y ese fue el sermón que yo compartí sobre las finanzas. Platicar sobre las finanzas, predicar sobre las finanzas no tiene que ser algo incómodo. Si lo estás haciendo con un corazón puro, si estás compartiendo lo que la Biblia dice acerca de las finanzas, no lo que tú quieras decir, sino que lo que la Biblia dice, entonces estás bien porque simplemente estás explicando lo que la Biblia dice y eso es importante. Ahora, enseguida yo te invito a que veas este video de aquí porque YouTube piensa que te va a gustar. Has sido capacitado. Ahora, usa lo que has aprendido para capacitar a otros. Dios te bendiga.